Hola a todos, bienvenidos una vez más a su Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Efesios. Vamos a estar en el libro de Efesios esta mañana, continuando la serie La Iglesia es esencial. Levanten la mano si han escuchado algo como esta frase. Yo amo mucho a Jesús y amo a su palabra, pero simplemente no aguanto a la iglesia. La iglesia no soporto. ¿Alguien ha escuchado una frase así? ¿O soy el único, sí? Varias personas ahí como... Sí, hemos escuchado esa frase, ¿no? Hemos escuchado que hay gente que dice, yo amo a Jesús, pero no aguanto la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no creo en la religión organizada. Yo amo a Jesús, pero no quiero realmente formar parte de una congregación. Bueno, esa es una forma de pensar muy común hoy en día. Estamos en medio de esta serie hablando de esos temas de que la iglesia es esencial, ayudarnos a corregir nuestra idea de qué es la iglesia. Hace 15 días comenzamos la serie hablando de que la iglesia es una familia, y eso da a entender un concepto de afecto fraternal, que somos hermanos y que nuestro Padre es Dios y estamos en familia, y Dios nos pone en familia inmediata, que es la iglesia local. De una forma, yo soy hermano de nuestros hermanos allá, los cristianos de Corea del Norte. Un hermano, aunque no nos hemos visto aquí, hay un espíritu que tenemos en común. Sin embargo, mi familia inmediata es la de aquí, la de esta iglesia, y nosotros somos familia. Hay que pensar así. El reto de ese mensaje era tener y mantener una relación buena con Dios y con nuestra familia espiritual. Hace 8 días nuestro hermano, el pastor Félix, se escapó. Él nos predicó acerca de que la iglesia es un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y ese concepto era de la unión, que debemos estar unidos entre nosotros. Debemos también someternos a la cabeza, que es Cristo. No es el pastor, es Cristo nuestra cabeza. Somos miembros los unos de los otros y hay que compartir los dolores y las alegrías los unos de los otros. Hay que someternos tanto a Cristo como a los otros miembros del cuerpo. Hoy veremos que la iglesia es la esposa de Cristo. Veremos que el concepto principal de esa metáfora es el amor profundo de Dios para con nosotros y el amor que tenemos ahora para con Él y para con los que Él ama. La idea aquí de este mensaje es que les voy a predicar hoy es que Cristo es nuestro esposo. Colectivamente somos su desposada, somos su esposa como iglesia. Es un concepto un poco diferente para nosotros, especialmente en esta cultura del mundo occidental, porque nosotros pensamos siempre como individuos, pero el concepto aquí en la palabra es que hay que pensar como un grupo, pensar como una iglesia. No es que Cristo es mi esposo, Cristo es nuestro esposo, es el esposo de la iglesia. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Cómo así que somos la esposa de Cristo? Aunque muchos afirman ser amantes y seguidores de Jesús, dicen que no pueden soportar a la iglesia, pero eso es una contradicción. Cristo ama tanto a la iglesia que se entregó por ella y tanto que la describe como su esposa. Y si amamos a Jesús, amaremos lo que Él ama, ¿cierto? Si tú amas a alguien, comienzas a amar lo que esa persona ama. Comienza a apasionarte lo que apasiona a esa persona. No puedes amar a Cristo y menospreciar a su desposada. Ese es el concepto que vamos a ver el día de hoy. Es hora de tener en alta estima la iglesia local, anticipando ese día final, las bodas del Cordero. Vamos a hablar de todo esto ahora en el libro de Efesios capítulo 5, será nuestro texto base, nuestro texto principal. Vayan ahí conmigo en sus Biblias, Efesios 5 del 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, pero pastor, eso está hablando a los maridos. Sí, pero vean el contraste ahí, vean la comparación, vean la lección, el principio que está enseñando aquí. Dice que así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre, tú eres tan bueno para con nosotros. Gracias por mostrarnos aquí, en las páginas de tu palabra, Señor, las sagradas escrituras, tu plan para la iglesia, tu plan para la familia, tu plan para nosotros, tus hijos, los creyentes. Señor, yo te pido que nos guíes en este momento a tener primero un entendimiento, un concepto correcto de tu amor para con nosotros, pero que te amemos sobre todas las cosas, y en amarte, Señor, que amemos también a tu iglesia, tu desposada, tu esposa. Te pido que obres grandemente en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no te conoce, no ha recibido ese amor, que hoy sea el día que acepta tu propuesta del matrimonio. Que hoy acepte tu propuesta de la salvación eterna. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Vamos a ver aquí en este pasaje 3 conceptos básicos en este sermón. Primeramente, que Cristo ama a la iglesia, su esposa, con un amor profundo. Cristo ama a su iglesia. Digan eso conmigo. Cristo ama a su iglesia. Bueno, están dormidos otra vez. Cristo ama a su iglesia. No es un amor condicional, no es un amor que es como un contrato. Un amor contractual. Dice, bueno, yo te amo siempre y cuando tú cumplas con tus deberes. Yo te voy a amar siempre y cuando tú eres una buena esposa, una buena persona, un buen amigo. Ese es el amor que conoce el mundo. Yo te amo a ti si tú me amas a mí. Pero Cristo ama con un amor incondicional. Un amor que no tiene esas condiciones. Un amor que dice, yo te amo, punto. Yo te amo sacrificialmente. Yo te amo buscando tu bien. Yo te amo por completo. Ese es el amor que Cristo tiene para con su iglesia. Es el amor ágape. Un amor que no proviene del hombre. Es un amor que solo lo tiene Dios. Es un amor que Él nos da eventualmente, pero comienza con Dios. Consideremos las implicaciones de ese amor de Cristo para con nosotros, su iglesia, su esposa. En ese texto en Efesios 5, nosotros hablamos de que, bueno, ese amor, Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Dice, se entregó a sí mismo por su iglesia. El amor se entrega. El amor se entrega. Maridos, esposos, hombres que tengan ahí familia, esposa, escuchen bien, porque el contexto de este pasaje es enseñar a nosotros, los hombres, cómo amar a nuestra esposa. El concepto no solo es para enseñarnos sobre la iglesia, es para enseñarnos cómo amar a nuestra familia, a nuestra esposa, cómo Cristo ama a la iglesia. Entonces, bueno, hay que ver eso. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa eso? Es un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Dice en Filipenses 2 que Él, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no era algo que no sabía quién era. Él sí sabía. Pero dice que se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo, forma de un ser humano. Se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso? Porque nos amó. Porque nos amó. Ese es el amor que hay que entender que Cristo tiene para con nosotros, su iglesia, y es el amor que deberíamos tener para nuestra esposa. Cristo santifica a su iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es un proceso continuo. Él nos santifica de una vez cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es santificar? Significa apartado, pero es un proceso también. Él nos salva de una vez y comienza el proceso de santificación, de lavarnos en el lavamiento del agua por la palabra. Esposos, tomen nota ahí, deben lavar, deben bañar a su familia en la palabra todos los días, amén. No es con agua y jabón, es con la misma palabra de Dios.
Los hombres deberían ser los líderes en el hogar para eso, pero estamos hablando también de Cristo, cómo Él amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, la santifica, la purifica por la palabra. Y Cristo quiere presentar a su iglesia a sí mismo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Somos para Cristo. Su esposa es para Él. El Cordero es nuestro esposo. O sea, sería muy curioso que una persona se case. Félix y Chantal se van a casar ahora en 15 días. 15 días se van a casar por fin. Un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Pero sería curioso que se casaran y luego él se fuera para la costa dejándola a ella aquí durante el resto de sus vidas. ¿Cierto? Ella estaría como inquieta. Él estaría ahí bastante necio. Dejar a su esposa aquí, casarse, firmar ahí los papeles, el compromiso. No es un contrato, es un compromiso, el pacto matrimonial, que Dios habla de eso. Y dice, yo te acepto a ti y luego, chao, nos vemos en la eternidad. No, eso sería curioso. Él se quiere casar para recibirla, para sí mismo. Para comenzar a ser uno, una familia, establecer un hogar. Así Cristo nos salva para estar en relación con Él. Amén. No nos salva simplemente para salvarnos, nos salva para que estemos en comunión, en relación íntima con Él. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Él ve a su iglesia como gloriosa. Él ve a su iglesia como santa, sin mancha. Pero esperen un segundo. Yo veo la iglesia y ¿qué veo yo? No es gloriosa, es fea. No es santa, es inmunda. No es sin mancha, tiene sus fallas. ¿Por qué nosotros vemos cosas así cuando Cristo no? Y sí, claro, la iglesia estamos en proceso, pero Cristo nos ve como gloriosa, santa y sin mancha. Es lo que Él busca en su iglesia. Nosotros vemos a veces los errores, las fallas, pero el amor de Cristo para con su iglesia es que se entrega a sí mismo por ella, la santifica, la purifica, es para sí mismo, pero la ve como gloriosa, santa y sin mancha. Y luego de ahí, más adelante en el versículo 29 dice que Él la sustenta y la cuida. Ese es el amor de Cristo para con su iglesia. Debemos darnos cuenta de lo importante que somos para Cristo. Saben que Él nos da valor. Hay gente en este mundo pensando que no vale nada. Gente que anda buscando identidad, buscando dónde encajan en este mundo. Gente que no sabe si Dios realmente, si son importantes o no para alguien. Pero déjeme decirle, amigo, que usted sí es importante. Amén. ¿Por qué? Usted es tan importante que Cristo murió por usted. Cristo se entregó a sí mismo por usted. Él le ama a usted y ama a su iglesia. ¡Wow! ¡Qué gran amor! ¡Qué valor nos da el Señor! Debemos darnos cuenta que Él nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de las imperfecciones. Él nos ve como justos, santos, amados, gloriosos, sin mancha. Me encanta la historia de Abraham. Si uno lee el libro de Génesis, ve que Dios le dio promesas a Abraham, ¿cierto? Promesas muy grandes, de hacerle una nación muy grande. Su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo, de la arena del mar. ¿Y Abraham cuántos hijos tenía cuando recibió esa promesa? Ni uno. ¿Cuántos años tenía? Bastantes. Era muy viejo, pero Dios le dio esa promesa y bueno, 3 veces le dio ese pacto y dijo, yo voy a hacer de ti y tú serás de bendición para todas las naciones del mundo. Y Abraham, bueno, era muy torpe, Abraham era un poco necio en momentos porque tomó malas decisiones. ¿Saben que él dijo una mentira prácticamente? Él quiso engañar a 2 reyes, 2 reinos distintos y dijo a su esposa que debería mentir o estirar un poco la verdad. Pues era parte verdad, parte mentira. Dijo, bueno, no les digas que tú eres mi esposa antes que eres mi hermana, para que no me maten a mí para tenerte a ti. Entonces ella ¿qué dijo? Soy su hermana. Y 2 veces lo hizo. Y 2 veces Dios le salvó de algo muy malo que hubiese pasado. Abraham era un poco necio. Y aún así Dios la bendijo. Pero si uno va unos
unos años hacia el futuro, lee el libro de Romanos capítulo 4. ¿Qué dice de Abraham? Era poderoso en fe y nunca dudó de la promesa. Yo leo eso y yo digo, bueno, ¿en serio, Señor? Pero aquí dices que sí dudaba. Y aquí dices que no. Aquí dices que era un poco débil en esas cosas y aquí dices que era muy fuerte. ¿Cuál es? Es que la forma que Dios nos ve es de esa forma. Cuando uno está en Cristo, Abraham, ¿qué tenía? Dice ahí, tanto en Galatas 3 como en Romanos 4, como en otros pasajes, que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Esa es la gran clave, amigo. Que cuando tú le crees, no importa la grandeza de tu fe, lo que importa es el objeto de tu fe. No importa la grandeza de tu fe, sino el objeto. Si tú tienes la fe como un grano de mostaza, dice la palabra, wow, pero fe en lo correcto. El problema muchas veces es que la gente cree en sí mismo. La gente cree en su iglesia, la gente cree en su familia, la gente cree en sus obras, la gente cree en el gobierno, la gente cree en la seguridad, la estabilidad del trabajo, de la sociedad, de la educación. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia es esto, que todo esto es inestable, pero Dios está ahí firme. Amén. Entonces Cristo ama a su iglesia, ve a su iglesia como gloriosa. Wow. Aquí vemos la esencia del Evangelio. El pastor Timothy Keller dijo en su libro El significado del matrimonio, lo recomiendo a todos. El Evangelio es lo siguiente, que somos más pecaminosos y manchados en nosotros mismos, que jamás nos atrevíamos a creer. Mas sin embargo a la vez somos más amados y aceptados en Jesucristo, que jamás nos atrevíamos a esperar. Que somos peores de lo que imaginábamos, pero Él nos ama más de lo que esperábamos. Wow. Pensemos en esa implicación filosófica, personal, práctica del sacrificio supremo de Cristo. Si tan solo pudiéramos comprender este amor, todo lo demás caería en orden. Todo lo demás caería en orden. El Señor nos ama. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Esperen, ¿que podemos conocer algo que excede conocimiento? Sí. ¿Cómo? Con su ayuda. Que Él nos fortalezca ahí, para que conozcan ahí ese amor, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay una relación aquí entre comprender el amor de Dios para con nosotros y que Él sea glorificado en su iglesia. Una conexión, un vínculo aquí entre comprender lo que excede comprensión, conocer lo que excede conocimiento, ese amor, y luego que sea glorificado aquí. ¿Por qué? Yo sí soy amado individualmente en Cristo, pero no solo de esa forma, sino también especialmente, corporalmente, en la iglesia. Aquí en el mundo occidental tendemos a pensar como individuos, como un grupo, pero no era así en aquellas culturas de la Biblia. Una gran parte de ese estudio sobre la iglesia es hacernos entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo más grande que el yo, es más bien nosotros. Todo lo que hacemos afecta al resto de la iglesia. Por eso en toda la Biblia vemos la importancia de la disciplina en la iglesia, la importancia del amor en la iglesia, la importancia de que no hayan divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Si un miembro está mal, todos estamos mal.
Solo que predicó el pastor Félix hace 8 días en el cuerpo. Si yo tengo una mano herida, el resto del cuerpo, ¿cómo responde? Con dolor. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está mal, con un miembro que está mal. Así la misma forma, si la esposa está mal, si una parte de la esposa está mal, esa relación con nuestro esposo, con nuestro marido, Cristo Jesús, está mal. El misterio del matrimonio se entiende mejor en el misterio del Evangelio. Es lo que vemos aquí en Efesios 5. El Evangelio es un misterio, pero también el matrimonio es un misterio. Piénsenlo. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué Félix y Chantal se van a casar en 15 días? ¿Por qué ustedes se han casado, los casados? Y es bueno casarnos, y la Biblia dice que hay que casarnos, pero si solamente creemos en la evolución, en el humanismo, casarnos realmente no tiene mucho sentido. ¿Para qué? Si somos simplemente animales evolucionados, es la sobrevivencia o la supervivencia de los más fuertes. Si a mí me gusta más tu esposa, yo te mato a ti y yo tomo tu esposa. Eso es lo que hacen los animales. Gracias a Dios no somos así. Amén. Dios nos creó a su imagen. Pero desde el principio, con la primera pareja, cita esa referencia de vez en vez. En Efesios 5, leámoslo otra vez. Dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, hermanos, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso viene desde el principio. Desde el principio con Adán y Eva. Y es la frase, el versículo más repetido a lo largo de la Escritura acerca del matrimonio. ¿Por qué es importante? Porque eso nos da un cuadro del Evangelio. El matrimonio se entiende en el Evangelio y el Evangelio se entiende en el matrimonio. Es algo para visualizar cómo nos ama Cristo. El secreto de un buen matrimonio se revela en la profundidad del amor de Cristo para con su iglesia, ese compromiso profundo. El matrimonio nos ayuda a entender el Evangelio nos ayuda a entender el matrimonio. Ahora bien, entonces el primer punto, Cristo ama a su iglesia. Digan eso a su vecino, Cristo ama a su iglesia. Número 2, no puedes amar a Cristo y menospreciar a su esposa, la iglesia. No puedes amar a Cristo y menospreciar a la iglesia. Cuando tú amas a alguien, comienzas a amar lo que ellos aman. Esa persona ama. Cristo ama a la iglesia, es por eso que nosotros también amamos a la iglesia. Primero de Juan 4:9 dice así lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Durante años, esa última frase o el último versículo me ha parecido muy curioso. Porque en medio de este discurso, hablando del amor de Dios para con nosotros y nuestra necesidad de amar a los demás hermanos, dice ahí esa frase, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Será que fue un error de parte de la persona ahí escribiendo esto? De pronto el apóstol Juan estaba pensando, escribiendo del amor y tengo otra idea, de pronto la voy a anotar ahí, y cuando llegó, no cuadraba, pero lo dejó ahí. Porque esa frase, nadie ha visto jamás a Dios, parece que no cuadra con lo que es el contexto del amor. Pero no fue un accidente. Fue algo intencional, a propósito. ¿Por qué? ¿Cómo verá el mundo a Dios? ¿Cómo verá el mundo a Dios? Si no ha visto a Dios, ¿cómo va a conocer a Dios? Por medio del amor que ve en nosotros. Anótenlo, hermanos. Si nosotros no tenemos ese amor, el mundo no verá a Dios en nosotros. Y Dios no está en nosotros. Si no amamos de verdad, no tenemos a Dios. No podemos decir que le conocemos a Dios porque Dios es amor. Y si amamos es porque hemos descubierto su amor.
Y su amor, como dice en Romanos 5, ha sido derramado en nuestros corazones. Él nos da de su amor. Así que el mundo, ¿cómo conocerá a Dios? Es por el amor que tenemos. Así el mundo conocerá ese amor verdadero. Juan 13, Jesús lo dice de esta forma, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la Biblia? ¿Alguien puede decirme? El mandamiento más grande, se repite muchas veces. ¿Cuál es? Amar a Dios con nuestro todo. ¿Sí? Amar a Dios con nuestro todo. ¿El segundo es semejante? ¿Cuál es? Bueno, algo así. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, es el mandamiento más grande. Amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero Cristo viene y dice, voy a llevar eso al siguiente nivel. No solo que amen al prójimo como a ti mismo. No solo quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que le ames más que a ti mismo. ¿Por qué podemos sacar eso? Porque dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? No nos amó como a sí mismo. Él nos amó más. Se entregó a sí mismo por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Así nosotros también deberíamos amarnos los unos a los otros. Si Cristo amó así a su iglesia, yo también debería amar a su iglesia. Si Cristo puso su vida por mí, yo también debería poner mi vida por mis hermanos. Nuestro amor, cuidado, cariño, afecto, deseo de honrar y ayudar a los hermanos de la iglesia es el fruto directo de haber recibido esa ayuda y amor del Señor. Y no es un amor que se merece. Hay personas que, ustedes se llevan bien. Y hay otras personas que cuando las ve de lejos, busca otro camino. ¿Cierto? Sean honestos. Hay personas que, te da como aliento, nuevo aliento hablar con esa persona y ánimo y chévere. Y hay otras personas que quitan toda esa fuerza, que quitan el ánimo, pero el Señor dice, yo quiero que amen a todos. No solo superficialmente, yo quiero que amen como yo os he amado a ustedes, a vosotros. Debemos ver la iglesia con los mismos ojos del Señor Jesús. Los mismos ojos que tiene el Señor para con nosotros. Cristo sentía la persecución contra la iglesia en el libro de Hechos como un ataque personal. Él lo tomó muy en personal. Escuchen lo que dice el testimonio del apóstol Pablo. Hechos 26:14 dice así. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, en el camino a Damasco, ¿sí? Oí una voz que me hablaba, decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Pero eso no es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, el esposo de la iglesia a quien estás persiguiendo. No. Yo soy Jesús, la cabeza de la iglesia, estás hiriendo a unos amigos míos. No. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, Saulo, ¿qué hizo contra Jesús directamente? Según vemos en la Biblia, nada. Pero Jesús tomó muy en serio el ataque contra su iglesia, porque dijo, esa es mi iglesia. Y un ataque contra mi iglesia, mi esposa, mi familia, es un ataque contra mí. Una persona puede decir, me cae bien el pastor Aarón, pero no me gusta su esposa. Entonces, no vamos a tener una buena relación. ¿Por qué? Porque mi esposa es mi esposa. Somos uno. Amén. Gracias a Dios nadie me ha dicho algo así. Siempre todo el mundo dice todo lo opuesto. A nosotros nos encanta la hermana Abri, pero al pastor. No, la verdad es que somos uno. Jesús tomó muy en personal eso. Deberíamos tomarlo en personal también. Una iglesia que enseña la Biblia, una iglesia bíblica. Esta no es la única, hay otras iglesias bíblicas. No digo que todas las iglesias
Son iglesias genuinas, pero las iglesias que predican el evangelio bíblico, que aman al Señor y lo hacen para Él, esas iglesias, bueno, el Señor es celoso de su iglesia, amén. Deberíamos proteger la iglesia, deberíamos amar a la iglesia, deberíamos buscar cómo cuidar y mostrar el amor para con la iglesia. De la manera que Cristo ama y honra y busca el bien de la iglesia, debemos hacerlo también nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo dice, para una iglesia local en Tesalónica, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras, ¿qué? Propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Dónde hemos visto eso? Alguien que ha querido no solo dar el evangelio, dar las buenas nuevas, es lo que significa el evangelio, sino dar su propia vida. ¿Dónde lo hemos visto? En el mismo Señor Jesús. Y entre más amamos al Señor, más amaremos a su esposa. Amén. Hacemos esto porque ahora Cristo vive en nosotros y por medio de nosotros. Dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensando en lo que Él hizo por mí, me ayuda a hacer lo mismo para con las otras personas. Ahora bien, la iglesia no es perfecta, amén, pero eso está bien. Muchos menosprecian la iglesia porque ven las arrugas, los errores, la hipocresía, las fallas y demás cosas. Alguien me dijo una vez, yo no quiero ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y le dije, bueno, tenemos espacio para uno más. Amén. Todos estamos en proceso, yo entiendo eso, y nosotros queremos vivir para el Señor, agradar al Señor. Charles Spurgeon, un predicador en Inglaterra, hace años dijo lo siguiente, si nunca me hubiera unido a una iglesia hasta que encontré una que era perfecta, nunca me hubiera unido a una. Y en el momento en que me uniera a ella, si hubiera encontrado una, la habría echado a perder, porque no habría sido una iglesia perfecta después de que me hiciera miembro de ella. Aún así, por imperfecta que sea, es el lugar más querido de la tierra para nosotros. Amén. Si encuentras una iglesia perfecta, no te unas a ella, porque luego la dañarías. Amén. Acuérdense que estamos siendo santificados, estamos siendo purificados, estamos siendo lavados por el Señor, estamos en proceso. En el Antiguo Testamento, un libro que les recomiendo es el libro de Oseas. Eso tiene que ver con el amor de Dios para con su pueblo Israel, pero podemos sacar también ahí aplicación. Oseas era un profeta y el Señor dijo a su profeta, yo quiero que vayas y tomes una mujer prostituta, una mujer ramera. Oseas, bueno, Señor, entonces la tomó por esposa, la recibió, pero como ustedes se imaginan, ella le fue infiel. El Señor dijo, yo quiero que sigas buscándole a ella. Yo quiero que la busques, que la hables suave al corazón y que la traigas a casa nuevamente. Oseas, ¿qué hizo? Hizo exactamente eso. Tuvo varios hijos y los hijos tienen nombres que reflejan el amor de Dios para con su pueblo y la rebeldía de su pueblo para con Él. Y Él dijo a lo largo de ese libro, así me ha tratado Israel, que es muy infiel, pero yo la amo. Me gusta lo que dice en Timoteo, aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Iglesia, la idea es que nosotros seamos una iglesia fiel, siendo purificada, viviendo para Él, viviendo para su gloria, para vivir su propósito, pero Él nos ama a pesar de todo. Amén. Él nos ama. Deberíamos nosotros también amar, no solo al Señor, sino a su iglesia, aunque es una iglesia en proceso. Primeramente vimos que Cristo ama su iglesia. Número 2, no podemos amar a Cristo y menospreciar su iglesia. Y número 3, la iglesia local nos prepara para las bodas del Cordero. Rápidamente quiero hablar de la línea de tiempo del Señor, del cronograma del Señor. Es como un matrimonio.
Es como matrimonio. Primero él consiguió una esposa. Él nos echó ojo antes de que nosotros le tomáramos en cuenta. Amén. Él nos echó ojo, dijo, yo quiero a esas personas para mí mismo. Luego él vino y propuso el matrimonio. Entonces, una persona que acepte esa propuesta, entonces él pagó la dote. En esos días tenían que pagar una dote para las mujeres. Gracias a Dios no lo tenemos que hacer. Nunca me hubiera casado. Amén. Porque era muy pobre cuando nos casamos y gracias a Dios, aún así el Señor nos ha ayudado y todo. Es una historia larga, pero bueno, Cristo pagó la dote. ¿Cómo pagó esa dote? Con su propia vida, con su propia sangre. Dice la palabra que Él nos compró, no con cosas temporales, perecederas como oro y plata, sino con su propia sangre. Luego está la preparación del hogar. En esa cultura, cuando alguien consiguió una esposa, a veces por la ayuda de un siervo de la casa, que va y busca y luego propone el matrimonio y paga la dote, entonces hay una preparación del hogar. Y eso puede requerir 1 año, hasta 10 años. Puede requerir mucho tiempo. El Señor está preparándonos un lugar. Amén. ¿Qué dice en Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está preparándonos un lugar. Pero aún no estamos en ese lugar. En un sentido sí, pero en otro sentido seguimos esperando. Entonces, ¿qué pasa? Estamos esperando su llamada. Y un día Él viene a llamar a su esposa. Amén. En esa cultura, después de que todo esté preparado, después de que el padre de familia diga, bueno, hijo, ya todo está preparado, yo doy mi visto bueno, así como nos dieron en el Ministerio de Interior, ahí pueden llamar a su iglesia. Amén. Entonces el Señor sale y ahí dice con voz de mando, con trompeta va a llamar a su iglesia. Amén. Y ahí entonces estaremos con Él para siempre. Pero al inicio, después de llamar a su esposa, hay un tiempo de celebración. En esas culturas duraba 1 semana entera las bodas. 1 semana de celebración para el matrimonio. Día tras día tras día, imagínense el gasto ahí. Nosotros estamos preocupados en las bodas de hoy en día para dar comida, para una sola comida. Pero en esa cultura tenían todos los invitados, tenían comida para toda 1 semana. Desayuno, almuerzo, también media mañana, también la cena, también a medianoche, todo el mundo está ahí de fiesta. Y ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que después de que Él llame a su iglesia, estaremos con Él durante prácticamente las bodas del Cordero. Mientras todo aquí en la tierra, el Espíritu de Dios no está aquí en la tierra, Él lo va a sacar a su iglesia, aunque sí hay gente que va a aceptar al Señor, pero durante 7 años, la Biblia dice que Dios va a derramar su ira sobre la tierra en la gran tribulación. Se tiene un propósito principal de Israel, después hablamos de eso, ¿sí? Pero mientras tanto estamos con Él, celebrando las bodas del Cordero durante 7 años. La línea del tiempo en el cielo es un poco diferente de acá, pero 7 años de acá. ¿Y después qué? Después de eso, esa semana, en esa cultura, ellos consuman el matrimonio y luego disfrutan de una luna de miel extendida. Dice la palabra de Dios que Él viene con su iglesia. Nosotros vendremos con Él, dice. Su iglesia como un gran ejército aquí sobre la tierra. Y Él va a establecer su trono durante 1000 años aquí en esta tierra. Qué luna de miel, ¿no? Antiguamente en el Antiguo Testamento dice que las lunas de mieles duraban 1 año. Imagínense, nosotros salimos durante 3 días cuando nos casamos, pero 1 año entero y pueden disfrutar su luna de miel. Aquí Cristo va a pasar 1000 años con su iglesia, con su esposa. Pero después, ¿qué pasa? Después de esa luna de miel, llegan a su hogar permanente. Vemos en el libro de Apocalipsis, vayan ahí conmigo, Apocalipsis 19. Que nosotros, su esposa, nos estamos preparando, nosotros mismos, esperando que Él nos
llame. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Los invitados, ¿quiénes son? Los invitados son los antiguos santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Hasta el profeta Juan el Bautista, el último profeta prácticamente del antiguo pacto, dijo, yo no soy Cristo, yo soy el amigo del marido. Yo soy el amigo del esposo, yo me gozo por su gozo. Y era el último de esa línea de profetas, de santos del Antiguo Testamento. Ellos son los invitados a esa boda. Imagínense, hermanos, qué gran día. Debemos mantenernos puros esperando su venida. Segundo de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Prácticamente estamos ahora, hemos aceptado la propuesta del Señor de matrimonio. Legalmente en esa ley de esa cultura, después de aceptar la propuesta, después de comprometerse, ya son casados, pero no han disfrutado la intimidad perpetua del matrimonio sagrado hasta después. Estamos nosotros desposados con el Señor. Y el apóstol Pablo dice a otra iglesia, yo os desposé. ¿A quién está hablando? A una iglesia local. No solo la iglesia universal. Es un concepto muy grande aquí con esta idea, porque un día seremos una iglesia universal, congregadas todos nosotros. Pero dice a ustedes, la iglesia de Corinto, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora nuestro hogar eterno, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, después del reino milenial de Cristo, es descrita como la desposada también. Después del milenio, porque es nuestro hogar eterno con Dios. Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Para siempre estaremos con él. Entonces, en un sentido, la iglesia local es la esposa del Señor, pero es como un lugar para prepararnos para su venida. Estamos anticipando su venida. Queremos mantenernos puros para su venida. Estamos anhelando estar con Él. No es que el Señor nos salve y luego sí, listo, chao, hasta luego, ya tiene la vida eterna, felicidades, ganaron. Bueno, no, Él nos salvó para sí mismo. Vivamos para Él. Ahora te pregunto, amigo, ¿formas parte de la esposa de Cristo? Él te ha propuesto el matrimonio, pero debes recibir su propuesta. Él te ha propuesto la salvación a todo aquel que cree. Eso no está limitado a solo un grupo selecto de personas que Él eligió de forma arbitraria. No, Él dice todo aquel que cree. Él invita a todo aquel que cree. Él puso su vida por todos los del mundo. Todos, absolutamente todos. ¿Eso qué significa en el griego? Todos. Pero solo aquellos que aceptan su propuesta de matrimonio, de salvación, en arrepentimiento y fe, recibiéndoles como el Señor de su vida, el Salvador único de su vida. Solo ellos formarán parte de esa boda del Cordero. ¿Formas parte? Si no, hoy es el día para recibirle. Eso no depende de tu membresía en una iglesia. Eso no depende de un bautizo. El bautizo es importante, ser miembro es importante, pero formar parte de la esposa de Cristo, tener la salvación, la vida eterna, no depende ni siquiera de tus buenas obras. Depende de que si has aceptado a Cristo en arrepentimiento y fe. Acepta su propuesta hoy. Amigo que estás aquí escuchando de pronto por las redes sociales, le invito a que acepte su propuesta hoy.
Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean. Amén. ¿Estás esperando su venida? ¿Cómo te estás preparando para su venida? ¿Estás viviendo como esposa del mundo? ¿O anticipando la llegada del Señor? La iglesia local es la expresión física y temporal de lo que será, pero es igual de importante. ¿Cómo la ves? ¿Menosprecias la iglesia diciendo que amas al Señor, aborreces a tu hermano? ¿Eres culpable de amar a Cristo y menospreciar a su desposada? Es hora de arrepentirte de ese pecado, porque Él ama a su esposa y no puedes estar bien con Él si tú la menosprecias. ¿Piensas solo como un individuo, ignorando que Dios quiere que formes parte de una asamblea? Amemos, hermanos. Cuidemos, valoremos, honremos y protejamos la iglesia de Cristo, así como Él lo hace. Amén. Es un compromiso que yo quiero mejorar en esto. Yo quiero amar a la iglesia de Cristo porque Él la ama con su todo. Oremos.